Yo creo que, bueno, la fe y la paciencia son frutos del Espíritu. Y yo creo que tiene que haber siempre una diferencia entre la fe y la paciencia que tiene un cristiano y un no creyente. Yo creo que si hubiésemos renunciado en ese momento, todas estas cosas no serían posibles. Y ahí es donde uno ve que el Señor está, o sea, que a veces no son nuestros tiempos. Esos 6 capítulos que grabamos al principio, que costaron sábados, fueron como 3 sábados invertidos. Sí. Y fueron al tacho de la basura. Sí. Hoy día me fue mal, realmente hoy día me fue mal. Tengo un ánimo por el suelo. Y uno dice, ¿cómo voy a orar eso? Conversé con él porque me reconoció, me dijo, usted el del podcast. ¡Oh, te sentiste estrella! Claro, claro. ¡No! No, lo digo, ¡Oh, hermano! lo digo porque yo dije, ¿por qué me conoce? Uno se encuentra con personas que no son Un cristianas. musulmán tiene fe, Claro. un católico tiene fe, alguien que cree en sí mismo tiene fe. Claro. Nosotros los cristianos no es exclusivo nuestro la fe, pero ¿por qué es distinta? Cuando el panorama es bueno, es fácil ser agradecido. Sí. Pero cuando el panorama es complicado, cuando el panorama es malo, es difícil ser agradecido. Sí. Y en el Señor somos llamados a ser agradecidos en todo tiempo. Y no por poder aumentar una virtud, sino por amor a Cristo. Eso. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, ¿y tú, hermano, cómo estás? Todo bien. Hoy, hermano, ya llegamos al último capítulo de este podcast. Último capítulo. Sí. Último Y sabéis que me estaba acordando de algo. No solo es el último capítulo del podcast, es el último capítulo de nuestro hermano José con nosotros. También. Sí, así que... Estamos muy tristes por eso. Estamos tristes de eso. Bueno, más adelante vamos a comentar, él vuelve a su tierra, ¿no es cierto? Y ha sido de gran ayuda todo este año para nosotros. Así Sí. que te mandamos un gran saludo, José. Te queremos mucho, te vamos a echar mucho de menos. Igual te vamos a mandar pega para que hagáis desde allá. No te vas a librar de nosotros. Pero bien, hermano, bien. Ha sido un año muy bonito. Hemos tocado hartos temas. Sí, han sido temas súper relevantes. Yo creo que para todos los que han podido escuchar el podcast, no sé si así lo confirman, pero yo creo que ha sido de bendición. Para mí ha sido de bendición estar Sí. acá. Así es que contento y comencemos el último capítulo. Sí. Oye, hermano, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Un tema súper importante, yo creo que muchos se han hecho esta pregunta, que es ¿cómo ser cristiano hoy, en la actualidad? Sí. Que yo creo que es una pregunta súper profunda en los tiempos en los que vivimos, entre comillas, porque igual yo creo que la gente del Antiguo Testamento también vivió tiempos difíciles, todos vivieron tiempos difíciles, pero Claro. hoy, ¿cómo ser cristiano hoy? Sí, y finalmente, aparte de cómo ser cristiano, ¿no es cierto?, que en sí mismo ya es difícil. Yo siempre he como recordado que corremos contra la corriente. Finalmente, el ser cristiano en toda la época, como tú decías, era ser una persona que estaba en contra del sistema, ¿no es cierto? Porque finalmente, y sucede, esto pasa, que el mundo nos dice, ¿no es cierto?, no te cases, y nosotros como cristianos decimos, no, la familia es lo primero, cásate, ¿verdad? El mundo te dice, no sé, haz pillería para alcanzar ese cargo en tu trabajo, y el Señor nos dice, no, espera, ¿verdad? Claro. Entonces, finalmente, vamos contra la corriente, somos una comunidad, los cristianos en el mundo, somos personas que vamos en contra del sistema, porque el sistema nos dice hacer algo, y nosotros hacemos lo contrario, ¿verdad? Claro. Así que, como tú decías, yo creo que ser cristiano en toda la época ha sido complicado. Pero hoy día lo que vamos a tratar, y es un poco lo que queremos tocar, es de alguna manera, si tuviésemos que escoger parte de los temas que tocamos durante el año, 3 elementos, 3 virtudes, como para dejarlas en una especie como de manual, ¿qué cosas escogeríamos? ¿Qué elementos escogeríamos? De eso es lo que queremos hablar hoy día y es un tema que yo creo que sin lugar a duda va a ser muy importante. Sí, hubieron varios temas que se tocaron respecto a eso en estos 11 capítulos anteriores. Escogimos 3 referente a lo que hemos tocado en estos 11 capítulos, que es la fe, la paciencia y la gratitud, que han sido temas que no solo se han tocado en el podcast, se han tocado en el Claro. ministerio en general. Así es que, bueno, sobre todo la gratitud se ha tocado mucho, Oye, igual yo creo que podríamos hacer un capítulo de cada una, así como que... para profundizar. Sí, porque Sí. al final como que
las tres son potentes. Cada una de estas cosas que queremos conversar hoy día, o por qué son tan importantes en la vida actual del cristiano, podríamos fácilmente tocar cada una en un podcast, ¿verdad? Claro. En un capítulo, digo. Pero mira, al margen de la extensión que pueda tener cada capítulo con cada una de estas virtudes, lo importante es entender que estas tres, y yo de verdad que lo dije hace un tiempo atrás, hermano, y después leyendo un libro como que lo confirmé. Nosotros podemos sacar una radiografía a la vida de las personas hoy, cristianas me refiero, y preguntarles así, hermano, ¿cómo es su vida en el día a día? ¿Verdad? Claro. ¿Qué hace en la mañana cuando se levanta y qué hace al final del día cuando se acuesta? Si nosotros pudiésemos hacer esa radiografía y recibir los datos, ¿verdad?, de cada persona que responda a esa pregunta, yo estoy seguro que pudiésemos de alguna manera como proyectar la vida de esas personas y decir, tú vas a seguir en el cristianismo, otros no. Y a lo mejor para algunos podría ser como fuerte, pero realmente no es tan complicado ver cómo en la práctica los hábitos de las personas de alguna forma determinan cuál va a ser su futuro. Claro. Y estas tres virtudes, estos tres hábitos, prácticas, parte del fruto de Dios que vamos a conversar hoy, tiene que ver con eso, con instalarnos en nuestras vidas hoy para que a futuro nosotros podamos mantenernos como cristianos. Y qué importante eso, porque yo creo que uno, igual como hijo de Dios, vive en un mundo súper acelerado, que tiene contacto con otras cosas que no son permanentemente la iglesia. Entonces yo creo que hay cosas que no se pueden olvidar o no se deben olvidar. Que a veces por todo lo que hacemos durante el día, a veces se nos olvidan ciertas cosas. Parto por mí en eso. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que estar constantemente recordando. Sí. Nosotros mismos tenemos que estar recordando. Entonces, finalmente, estas tres virtudes de las que vamos a hablar ahora, que vamos a partir por la fe, deben sí o sí estar en nosotros. O sea, de alguna forma son garantía de que si están constantemente, si nosotros las hacemos crecer, efectivamente vamos a poder llevar una vida cristiana normal, proyectada a futuro, y no nos vamos a despegar del Señor. ¿Partimos? Démosle. Dale, partamos con la fe. Hermano, ¿qué significa la fe? De alguna forma, ¿qué es lo que pudimos buscar hoy día? La fe es un conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Confianza, un buen concepto que se tiene de alguien o algo. La fe finalmente igual va ligada a la confianza. Esa es como la fe que dice el diccionario. Claro, ¿no es es cierto? como el significado etimológico. Etimológico, bien. ¿Y la fe que nos habla la palabra, cuál sería? Bueno, es muy distinta. Yo creo que tú hacías también al principio una diferencia y que lo hablábamos también. Yo creo que, bueno, la fe y la paciencia son frutos del Espíritu. Y yo creo que tiene que haber siempre una diferencia entre la fe y la paciencia que tiene un cristiano y un no creyente. Yo creo que ahí hay diferencias porque no sé si ustedes han encontrado con personas que no son cristianas, pero que son pacientes y que a veces tienen fe. Entonces uno ahí se pregunta, ¿cuál es la diferencia? O sea, la fe no es exclusiva de nosotros los No, cristianos. para nada. Uno se encuentra con personas que no son Un cristianas. y musulmán tienen tiene fe, Claro. un católico tiene fe, una persona que va a verse las manos, ¿verdad? A una tarotista, a una bruja, Y tiene tiene fe. fe, claro. Alguien que cree en sí mismo tiene fe. Claro. Nosotros los cristianos no es exclusivo nuestro la fe. ¿Pero por qué es distinta? Ahí donde uno se pregunta qué nos hace distinto a esa manera de creer Ajá. o de confiar. Y lo conversábamos. Yo creo que lo que nos hace distinto es el fin que tiene la fe y la paciencia. Para nosotros la fe y la paciencia es parte del fruto. No es tan solo una virtud, sino que es parte del fruto del Señor. Y partiendo desde ahí, finalmente nos lleva y nos acerca al propósito de Cristo. Claro, porque fíjate que finalmente, según el significado de fe, que es creer, Claro. está en el mundo de la creencia, ¿no es cierto? Nosotros creemos en Dios. De hecho, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice que nadie puede acercarse a Dios si no cree que le hay. Claro. Entonces, esa fe, esto de creer en algo, tiene que estar. O sea, tiene que haber un acercamiento desde la fe, desde ese sistema de creencias, desde lo que yo creo. Si alguien se acerca a Dios sin creer, no va a pasar nada en esa persona. Es necesario creer. Ahora, esa fe va a ir en aumento y es un poco lo que vamos a hablar también hoy. Claro. Pero fe, no es exclusivo nuestro,
como bien digo, los islámicos, los católicos tienen fe que tiene un fin distinto. Nuestra fe nos lleva a Cristo, por eso es diferente, Claro, ¿verdad? sí. Nuestra fe, que dice la palabra también en Hebreos 11, que es la certeza de lo que yo espero, ¿verdad? Que esperamos en Cristo, que Él cumpla su voluntad, que el propósito de Él se cumpla. Un católico a lo mejor espera que, no me acuerdo de los santos, pero San Pablo le cumpla un deseo, Claro. ¿verdad? Cuando hacen la procesión aquí hay un evento que hacen cerca de Viña del Mar, como por ahí, porque el no recuerdo cuál es el nombre, que hay Loasque, ¿verdad? Bueno, ellos esperan y llevan distintas peticiones, ¿no es cierto? Pero esas peticiones detrás hay fe, porque la gente está creyendo en algo. Pero el fin de esa fe es distinto. Nosotros no creemos, ¿verdad?, en solo los beneficios de creer en Jesús. Nosotros creemos en Él, por lo que Él hizo en nosotros. Un islámico va a creer en Alá, un budista va a creer, ¿no es cierto?, en Buda. Una persona que a lo mejor es media narcisa va a creer en sí mismo, va a creer que puede hacerlo siempre. Pero ahí está la fe en nosotros que nos lleva a Jesús. Y eso es lo que tenemos que ir creciendo, que tiene que ir aumentando, como dice Víctor, ¿verdad? Como bien dices tú, hermano, finalmente la fe es un fruto, es parte del fruto de Dios, lo mismo que la paciencia. Entonces, lo primero es la fe. O sea, estamos diciendo que si un cristiano aumenta su fe, una de las características que puede proyectar es que a través de la fe va a poder mantenerse en Cristo. Claro. En los momentos de dificultad, en los momentos de invierno, en los momentos donde a lo mejor haya escasez, la fe nos va a nutrir para salir de esos momentos o para pasar esos momentos de una manera diferente. ¿Sí? Claro, así es. Bien. Y luego viene el siguiente elemento que también habíamos mencionado, que es la paciencia. También tenemos ahí el significado etimológico, que es capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, facultad de saber, esperar, cuando algo se desea mucho. Que finalmente vuelve a lo mismo, también lo encontramos en personas que no son cristianas. Claro, la fe también, o sea, la paciencia, digo, también la puede tener una persona que no viene a la iglesia. Claro, Un contador cuando está, ¿no es cierto?, cerrando mes, tiene que tener paciencia. ¿Sí? sí, Porque los contadores están horas y horas, se quedan hasta tarde, ¿verdad? Siempre en los cierres de mes y necesita paciencia, porque es un periodo, un proceso que demora, ¿verdad? Y está ahí metiendo datos, ¿verdad? Viendo cómo va la contabilidad, cuadrando. Me imagino que un agrónomo también tiene que tener paciencia en la medida que va viendo que el fruto crece y que va creciendo con ciertos elementos y hay que ponerle abono. Entonces, tampoco la paciencia es una virtud exclusiva de los creyentes, pero también tiene una finalidad diferente. claro. ¿Cuál era esa finalidad? La finalidad también es tener esa capacidad de padecer por el nombre de Cristo finalmente. Yo creo que la paciencia en nosotros no es una meta, sino que es como una consecuencia de permanecer en Cristo. Claro. La fe y la paciencia son consecuencias de permanecer en Cristo. Y el objetivo. El objetivo, claro. Porque hay gente que tiene paciencia, un contador, para cerrar el mes. Pero nosotros tenemos paciencia para esperar a Dios, que el tiempo de Dios se dé. Y es distinto. Yo puedo tener paciencia, una persona, ¿no es cierto?, que no es cristiana, puede tener la paciencia necesaria para a lo mejor cerrar un negocio. Y el tipo, yo por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención los brokers inmobiliarios. Porque los tipos venden, pueden estar todo el mes tratando de vender Claro. y a lo mejor no les resulta. Pero Pero llegan porque a la uno meta. les resulte, Sí. ¿no es cierto?, les va bien. Sí. Pero tienen que estar ahí, proceso, paso a paso, Claro. ¿verdad? Tienen que ir a ver al cliente, tienen que llamarlo, tienen que hacerle seguimiento, paciencia. Yo creo que deben ser muy poquitos los negocios que se cierran en el primer contacto. Sí. El tipo es paciente, pero él está con un objetivo diferente. Su objetivo es cerrar el negocio para recibir, ¿no es cierto?, una rentabilidad importante. Paciente es una persona que también invierte, ¿no es cierto?, y que va a ver fruto de lo que invirtió a los años, ni siquiera un año, 10, 15, 20 años. Normalmente las inversiones son para que nuestra pensión aumente, ¿verdad? Entonces, pero la paciencia de un cristiano está enfocada a que el propósito de Dios se cumpla. A que ese padecimiento que vivimos por medio de Cristo
esa espera podamos esperarla de una manera diferente. Claro. Confiados. Y ahí es donde la paciencia, de alguna forma, es paralela con la fe. Incluso la palabra dice hasta con gozo. Con gozo. Entonces ahí uno ve que hay una gran diferencia, porque como tú decías, un contador o lo que sea, la profesión que uno tenga, uno se cansa de esperar. En cambio en Cristo, como hablábamos también ayer, uno se cansa de esperar, pero en Cristo uno entiende que no te puedes cansar de esperar. Claro. Uno comienza a entender de que hay promesas que se demoran años a veces en cumplirse. Entonces entiendes que no te puedes cansar, Ajá. que esa paciencia tiene que seguir creciendo. Oye, hermano, y lo interesante es ver que la misma definición de la paciencia dice la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. O sea, ya de por sí la paciencia es una virtud que ojalá todos los seres humanos la tuviéramos. Claro. ¿No es cierto? Pero uno va manejando y ve que, no sé, un tipo no señalizó y explota el tiro. Sí. Y ahí esa paciencia a lo mejor es la misma aplicación que tiene la paciencia en Cristo, pero con un objetivo diferente. Eso es lo que queremos recalcar mucho, que como decís tú, hermano, claro, son virtudes parecidas, pero que tienen un objetivo distinto. Claro. Yo debo buscar la paciencia, que a la vez la paciencia que me va a dar Dios me va a servir en el día a día también. Me va a servir con mi familia, me va a servir en mi trabajo, me va a servir en la iglesia, en el crecimiento, pero son objetivos diferentes. Hermano, ¿y cuál es la última? La última es gratitud, que también se ha conversado mucho acá. Hemos hablado un montón de gratitud. Tenemos los cultos de gratitud también. Tenemos los cultos de gratitud. Al comienzo de cada mes. Sí. ¿Sabéis que yo no me había... A ver, yo comencé hablando mucho de gratitud de parte del Señor porque por un par de experiencias que tuve, ¿verdad? Uno muchas veces espera que sea Dios mismo hablándonos para como de alguna manera entender y llevarlo a cabo. Pero comencé no hace mucho, yo diría como 3, 4 meses, a llevarlo como literalmente a la práctica. Y yo ya tengo una libretita donde yo escribo, hermano. Así, donde yo escribo, gracias Señor por lo que tú estás haciendo, gracias Señor porque hoy día ha sido un día malo, gracias Señor porque a lo mejor no se ha cumplido lo que yo esperaba, pero ahí, escribiendo con fecha, con día, porque hablamos de una acción de gracias. Claro. Porque lo que más hemos tratado de recalcar, por lo menos desde lo que el Señor puso en mi corazón, era que la gratitud no es solo de palabra, sino que de acción. Y los cultos de acción de gracia, los cultos de gratitud que tenemos una vez al mes, son finalmente para poner en práctica esta gratitud. Pero no es solo el culto, porque una vez al mes no genera mucho cambio. Tiene que ser por lo menos una vez a la semana, 2 veces a la semana. No tiene que ser solo de palabra, tiene que haber una acción de gratitud. Entonces, eso es un poco lo que traspasé a mi vida y yo he visto el cambio. He visto el cambio en tener más, por ejemplo, una mejor capacidad de soportar la presión, Claro. el estrés, de poder desahogarme. Es increíble como cuando uno escribe, de alguna forma uno vierte lo que está sintiendo en el papel. Es como bien loco y hasta medio poético. Claro. Pero es verdad. Sí. Se transmite algo en la escritura. Entonces, por eso yo, y trato de instar a todos los hermanos, de verdad que esa es una práctica, es un hábito que es genial, que es muy bonito. Después uno tiene la historia para atrás, desde cuando comencé a escribir esta libretita, un cuaderno, da lo mismo si es una libreta bonita, eso se puede ir mejorando en el tiempo. Pero lo importante es tener el hábito de 1 o 2 veces a la semana ser agradecido, escribir por las cosas cuales tú eres agradecido. Ahora, también la gratitud que se comenzó a hablar en el mundo, no es la misma gratitud o tiene elementos distintos que en la palabra. Justo eso te iba a comentar, que también lo conversábamos antes de grabar el capítulo, que volvemos a lo mismo, tiene un objetivo distinto. Vemos en el mundo que muchas personas también son agradecidas, pero también se cansan, o también cuando algo no sale, o cuando el panorama es bueno, es fácil ser agradecido. Sí. Pero cuando el panorama es complicado, cuando el panorama es malo,
es difícil ser agradecido. Sí. Y en el Señor somos llamados a ser agradecidos en todo tiempo. Y no por poder aumentar una virtud, sino por amor a Cristo. Sí. Que eso finalmente es lo que marca la diferencia. Y acá entramos en un detalle que no es menor, que finalmente yo, bueno, cuando empecé a hablar de gratitud, de esta acción de gracia, claro, vi que en el mundo, quizá fuera de la iglesia, también se habla mucho de gratitud, mucho. Hay compadres que son secos hablando de gratitud. Hay investigaciones que hemos mencionado acá en la iglesia. El punto es que la Biblia, y aquí no nos vamos a saltar los versículos, nos saltamos los de la paciencia, hermano. Nos saltamos. Bueno, volvemos Son atrás. cosas que pasan en vivo. En vivo, sí. Pero los de gratitud, leámoslos, ¿verdad? Después podemos mencionar los de paciencia, no hay problema. Pero los de gratitud, leámoslos y vamos a citar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. Porque finalmente la gratitud, el objetivo que tiene, o incluso la carga emocional del momento es distinta. Porque yo puedo ser agradecido cuando está todo bien. Es fácil ser agradecido cuando me aumentan el sueldo, cuando, no sé, me dieron un ascenso, Claro. cuando mis exámenes de la salud, mi chequeo una vez al año, cada 2 años está perfecto, cuando el diagnóstico no es contrario, cuando no vivo angustias. Ahí cualquiera es agradecido. La vida como que sonríe, ¿no es cierto? Sí. Cuando todo anda bien, cuando llegáis a fin de mes con plata, cuando no tenéis problemas matrimoniales. Ahí es fácil ser agradecido. Pero la palabra no nos manda solo a ser agradecidos allí. Y aquí es la diferenciación que hay a lo mejor con la gratitud que existe en el mundo. Que me parece súper bien que el mundo hable de gratitud. Porque por sí misma ya es una virtud impresionante. Claro, te trae beneficios. Trae muchos beneficios de la salud, un montón de cosas, como lo hemos hablado. Pero la Biblia nos habla de esto, hermano. Mira, si quieres puedes leer el Sí, la dice, cita. estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ahí como que tú, la gratitud que a lo mejor aprendimos en el mundo, se te queda corta. Porque aquí dice uno, estad siempre gozosos, dice, dad gracias en todo. Claro. O sea, no solo dad gracias cuando te aumentaron el sueldo, cuando se cumplió eso que tanto estabas orando. Claro. Oh Señor, trae a mi hijo, y uno pasa años, meses orando, tiempo, oh Señor, abre esta puerta de trabajo, y uno pasa horas, pasa días, pasan meses, pasan años orando y se te abre eso. Gracias Señor, porque finalmente es la respuesta que humanamente debemos dar. Claro. Pero cuando tienes un diagnóstico distinto, pero cuando a lo mejor sigue siendo invierno en mi vida y no hay por dónde aparezca el sol, cuando, no sé, abro la despensa en mi casa y no hay arroz, no hay fideos, ¿cómo podemos ser agradecidos ahí? Y ahí es donde la gratitud en Dios es distinta. Tiene un elemento que solo esta virtud se puede adquirir cuando proviene de Dios. Claro. Porque podemos aprender, y esto te lo digo con conciencia de causa, se puede dar gracias en todo tiempo. Cuando hay escasez, cuando hay abundancia, cuando hay alegría, cuando hay llanto, cuando sufrimos también podemos dar gracias. Entonces, allí cambia, no solo cambia el objetivo, cambia la carga emocional que hay en el momento de ser agradecido. Claro. Porque es distinto y es fácil agradecer cuando las cosas marchan bien. Y yo creo que algo muy importante es que estos 3 elementos se deben ejercer para que vayan creciendo. Algo muy importante es que los podamos poner en práctica. Es como el músculo finalmente. ¿Tú sabías un poquito de músculo ahora? Algo. No, acá hay varios que saben de músculo. Mira, ahí llegó alguien que sabe de músculo. Sí, yo creo que lo importante es ponerlo en práctica. No sacamos nada con tener un conocimiento si no lo ponemos en práctica. Como lo hablábamos, parece en el capítulo pasado, que tú decías, somos lo que hacemos, no lo que decimos. Claro. Es lo mismo, finalmente tenemos que llevar a cabo, no sacamos nada con tener ese conocimiento. Y un poco lo que estáis comentando, hermano, es que para tener paciencia necesitamos vivir procesos
que hagan crecer nuestra paciencia. O sea, sí o sí nos va a tocar procesos donde vamos a tener que aprender a esperar. Y ahí es donde esa paciencia se comienza a alargar, a extender, a crecer. O sea, si yo no vivo procesos que me ayuden a crecer mi paciencia, jamás voy a ser una persona paciente. Y volvemos a la definición, que está un poquito más arriba. Y aquí es donde a los cristianos no nos gustan escuchar estas cosas. Paciencia, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Porque, ojo, es distinto soportar algo así y estar gritando, ¡sí, sí aguanto! ¡Sí, sí, dale nomás! ¡Sí! ¡Oye, qué pesa! Sí. Es distinto. A estar, sí, hermano, vamos aguantando. ¿Sí? Sin alterarse, sin salir de sus casillas, como decimos acá. Esa es la paciencia. Esperar, confiado en que Dios va a actuar. Entonces, de alguna manera, vamos a tener que vivir. La única manera en que nuestra paciencia crezca, a mí me encantaría que pasara lo que pasaba en Matrix. No sé si viste esa película, es un poco antigua, hermano. No la vi. ¿No la has visto? No la vi. Terminamos el podcast. No la vi, hermano. Último capítulo y no Último hacemos más. capítulo y no hacemos más. Por favor, La voy a ver para la próxima vela, temporada. hermano. ¿Acá la han visto? Sí. Voy a escoger a alguien del público para hacer el podcast. No, hermano. Matrix, bueno, te la cuento así en un minuto. Ya, pues, dale. No, ese es otro podcast. En Matrix, la gente tenía la capacidad de insertarse un chip y aprender al tiro. Así como que, por ejemplo, tú necesitas... Hay un ejemplo en la película que necesitan pilotear un helicóptero y creo que es la Trinity, que es una de las protagonistas, se inserta un chip y aprende el tiro. Necesitaba aprender karate, se insertaba un chip y aprendía karate. Ojalá fuera la paciencia así, que nos insertara un chip y aprendiéramos a ser pacientes. Pero no es así. La paciencia, la fe y la gratitud se aprenden ejerciéndolas. Crecen cuando estamos en el ejercicio de estas virtudes. Si no somos agradecidos, si no comenzamos a ocupar nuestra paciencia, jamás van a crecer. Y ahí es donde, ya para ir concluyendo y dejar espacio a preguntas, ahí es donde esto se pone un poquito color de hormiga. Porque es doloroso esperar, es doloroso, ¿verdad? A veces ser agradecido cuando estás llorando. Porque la fe muchas veces es complicada, vienen las dudas a mí, pero estos tres elementos que nosotros garantizamos, hermano, hoy día yo te digo, Víctor, si estos tres elementos siguen en tu vida de aquí a todo lo que te resta de vida, tú no te apartas. Si nuestra gente que nos ve añade estos elementos y se centra en su fe en Cristo, se centra en la gratitud y se centra en la paciencia, yo te garantizo, hermano, que es gente que va a estar firme, firme, firme. Uno podría decir, ¡ay, qué poco espiritual! Pero es que es verdad. Sí. Hoy día no se predica mucho de estos elementos que son tan importantes en nuestra vida. Entonces, yo podría hasta firmarte hoy día un documento. Estos tres elementos son clave. La fe en el propósito, que lo va a cumplir. La paciencia que debemos tener en todos los procesos. Y la gratitud. Si esos tres elementos, si estas tres virtudes, beneficios, como usted quiera llamarlo, como tú queráis decirle, hermano, están en nuestra vida, es una garantía de que vamos a estar en Cristo, vamos a permanecer. Claro. Y no perdiendo de vista el objetivo, finalmente, que el objetivo siempre es acercarnos a Cristo y no utilizarlos para nuestro beneficio. A veces lo utilizamos para nuestro beneficio, la misma fe. Hoy día, y lo conversamos creo en alguno de los podcasts, hoy día creo que hay muchas corrientes que te enseñan a usar la fe para otras cosas. Lo que pasa es que ahí cruzas el límite de la fe, la virtud que proviene de Dios, Claro. y lo que hablábamos al comienzo. Sí. Y la fe que es más una fe normal. Claro, claro. Ahí es donde cruzamos ese límite y ya nos vamos como al otro lado. Si nuestra fe se mantiene en Cristo, en que Él, en todas las promesas, la Biblia está llena de promesas, hermano. La fe nos hace ver y visualizar las promesas en el presente. Cuando la Biblia dice que tú y toda tu casa se pueden ser salvos. Cuando la Biblia dice que el Señor busca el reino y su justicia, lo demás viene por añadido. No son promesas para la gente solo en el tiempo bíblico. Son para nosotros. Sí. Y por fe podemos alcanzarlas. Entonces, por eso la fe es tan importante. Pero no esa fe que me dice, hermano, tú puedes tener un Jaguar.
Tú puedes tener el mejor Mac, el iPhone último. Eso ya no es la fe que proviene de Dios. Sí, Señor, claro. Quizás Claro. es una fe, pero ya no es la que viene de Dios. Así es. Estaba pensando que, bueno, estos elementos también los vimos un poco en la práctica del podcast. Nosotros comenzamos el podcast en junio, más o menos en julio, al aire, digo. Al aire lo comenzamos como en junio, julio, pero también hubo un proceso ahí bien importante. Largo. Sí, Teníamos costó. como 6 capítulos grabados de antes. Sí, costó harto que saliera, pero también uno entiende de que todo lo que hace es para el Señor. Sí, y ahí es donde, como ya para ir cerrando, el otro día me escribía un chico que vio el podcast, ¿verdad? El capítulo de mi testimonio. Y me hacía sentir como que le había servido y todo. Entonces yo ahí es donde digo, esos 5, 6 o incluso 7 capítulos que fueron como los que no lanzamos, ahí es donde yo digo, gracias Señor porque nos mantuviste. Hubo un par de veces que dijimos, ya llegamos hasta acá nomás. Sí. Porque ¿te acordás que todo iba mal? Todo apuntaba a que no teníamos que hacer Sí, el podcast. todo apuntaba así como Todo iba ya, mal, todo iba primer mal. capítulo se lo mandamos al apóstol y el apóstol, pum, pum. No, Teníamos hasta otro nombre, ¿te acordás? sí. Segundo capítulo lo mismo. Creo que como recién el tercer capítulo nos dio el visto bueno, Claro, pero habían cositas pero que corregir. habían temas técnicos que... Y así hasta que llegamos como al quinto capítulo, sexto, Claro. que no pudimos lanzarlo al aire. Y ahí dijimos, algo dice que no hay Claro, que hacer. y porque ahí podríamos haber dicho, ¿sabéis que el Señor está poniendo todas las trabas? No hay que grabar. Pero si nosotros decidíamos eso, el chico que me habló el otro día no hubiese sido una realidad. Las personas que han visto el podcast y que han sido bendecidas no serían una realidad. Me acordé de algo el domingo, un hermano que llegó nuevo, lleva un mes acá en el país, es colombiano, llegó por redes sociales, para el equipo de redes sociales llegó por redes sociales, pero nos buscó en YouTube y me dijo que comenzó a ver el podcast. Mira, Y estuvo acá el domingo por primera vez, que conversé con él porque me reconoció, me dijo, usted el del podcast. ¡oh, te sentiste estrella! Claro, claro. ¡No! No, lo digo, ¡No, hermano! lo digo porque yo dije, ¿por qué me conoce? ¡Oh! ¡No! Me pareció raro porque yo dije, si no lo conozco, ¿por qué me conoce? Hermano, la embarráis más. No, si estoy acostumbrado, estas cosas pasan en el podcast. Oh. La cosa es que ahí me dice, lo vi en YouTube, en el podcast, y ahí empezamos a conversar. Pero eso quería contar. ¡Oh, qué buena! Te felicito, hermano. De verdad. Pero, no, volviendo ya, poniéndonos serio, no. Yo creo que si hubiésemos renunciado en ese momento, todas estas cosas no serían posibles. Y ahí es donde uno ve que el Señor está, o sea, que a veces no son nuestros tiempos. Esos 6 capítulos que grabamos al principio, que costaron sábado. Sí. Nosotros normalmente, nuestros días de grabación es el sábado, y estamos casi toda la tarde grabando. Fueron como 3 sábados invertidos. Sí, Y, sí. y fueron al tacho de la basura. sí. Entonces, yo decía, y lo conversábamos con el equipo, tenemos todo para decir, sabéis que el Señor no quiere esto. Pero gracias al Señor que puso el sentir de hacernos pacientes, de hacernos perseverantes, porque lo que tú hablabas, lo que yo te comentaba de este hermano que me mandó un WhatsApp interno, el otro día me enteré que vio el podcast una persona que es la mamá de mi cuñado, que ni siquiera vive acá en Santiago. ¡Wow! O sea, uno a veces no ve todas esas cosas que se están dando. Claro. Así que, hermanos, bien. Ha sido bueno este año estos 12 capítulos. Un número profético, dijeron por ahí. ¿Número profético? Sí, Apostólico. apostólico. Sí. Oye, bueno, para ir cerrando y dejar el tiempo de preguntas, solamente recordar los 3 elementos, virtudes, parte del fruto, como hemos dicho, la fe, la paciencia y la gratitud. De verdad que si estos 3 elementos nosotros los ponemos en práctica desde el día de hoy, vamos a ver resultados en nuestra vida.
vamos a mantenernos, nos vamos a aferrar al Señor. Porque, algunos son parte del fruto. O sea, habla de que alguien está haciendo las cosas bien y que ha tenido un excelente resultado en la fe y la paciencia. Y la gratitud, como leíamos, es parte de la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos agradecidos. Son 3 elementos que son importantísimos. Yo sé que no estamos mencionando la oración, el ayuno, pero para mí eso ya están. La lectura. Un cristiano tiene que también leerlo, hacerlo, ¿verdad? O sea, para mí como que son medios de sentido común. Claro. Porque poco se habla de la gratitud, poco se habla de la fe como este elemento que tenemos que tener en nuestra vida, o esta virtud, o parte del fruto, y tampoco de la paciencia. Así que, hermanos, dejemos las consultas. Gracias. Bueno, pastor y hermano, agradezco a Dios también de esto muy bonito que se está dando el día de hoy. Más que nada es como si es válido de que en el momento uno agradece, como dice usted, somos agradecidos, Señor, gracias por el trabajo, gracias por la salud, gracias por la vida. Pero a uno le cuesta decir, gracias, Señor, porque hoy día me fue mal. Entonces uno ahí se queda mudo, uno no haya qué hacer. ¿Cómo decirlo? Hoy día me fue mal, realmente hoy día me fue mal, tengo un ánimo por el suelo. Y uno dice, ¿cómo voy a orar eso? Esa era mi pregunta, o sea, ¿uno debería hacerlo igual? Oh, qué buena la pregunta, hermana Elsa. Primero, gracias por su pregunta. Yo creo que es completamente normal y sí, yo creo que Dios puede recibir ese tipo de oraciones. Dios puede recibir un día malo nuestro. Si Él recibió toda la carga de nuestros pecados, que nosotros le contemos que un día no nos fue tan bien, yo creo que no significa nada para Él. Entonces, ¿está dentro de lo normal decirle, Señor, hoy día me fue mal? El único reparo que tengo, que a lo mejor Víctor también puede complementar, es no quedarse ahí pegado. Es como, Señor, me fue mal, ok, bien, lo asumo, lo digiero, pero sé que me puede ir mejor. Pero sé que en ti el tiempo es perfecto. Y ahí es donde cambiamos el chip. Y vuelvo a decir, en el caso de la gratitud, si eso lo podemos llevar a escribir, es mucho más valioso. De verdad, hermanos, cómprense una libretita o un cuaderno viejo, escriban esas cosas. Yo no le digo diario de vida porque es un poco adolescente, ¿no? Pero es un registro de cómo nos sentimos en algunos momentos. Porque es válido, como dice Elsa, es válido a veces sentirnos así. Lo que no es válido es quedarnos así. No sé si le respondo. Víctor, ¿quieres agregar algo? No. Ya está todo dicho. Tú lo dijiste bien. La picardía de mi hermano es tan buena. Otra consulta, hermanos, de verdad, por favor. Más consultas, preguntas, levante su manito. Hola, hermano. Hola, pastor. Más que una consulta, si bien hay que ser agradecidos en todo tiempo, y cuando se dice en todo, es en todo, incluyendo, como decía la hermana Elsa, en esos momentos difíciles, pero ¿cómo se le dice a una persona que tuvo una pérdida cercana, humana, decirle hay que ser agradecido? ¿Qué se le podría decir a la persona o qué le inspiraría a dar gracias en un momento tan difícil? Sí, muy buena pregunta también. A ver, todas las vivencias que nosotros tenemos tienen un periodo. Una pérdida es algo que va a estar latente por siempre en la vida de alguien, ¿ya? Lo mismo cuando parte un bebé, cuando parte un hijo, es algo que nosotros no vamos a recibir una cura de eso. Tenemos que aprender a vivir con eso. Ahora, ¿por qué digo que no recibimos una cura por más espiritual que uno pueda hacer? Porque finalmente son cosas que hay recuerdos que nos traen esa vivencia. Entonces uno, ves que se acuerde, siempre va a tener distintas emociones. A lo mejor en el primer año, esa persona, ves que se acuerde de esa vivencia, va a estar mal, va a estar mal. Pero con el pasar del tiempo, esa vivencia va a ir, no creo que sanando, sino que va a ir siendo vista de una manera diferente. Mi mejor amigo, que ustedes lo vieron tocar saxo acá el día del aniversario, su esposa tuvo 3 pérdidas.
De hecho, tuvo un bebé que nació y duró unas horas. Complicado, y los chicos eran súper jóvenes. No me acuerdo si fueron 3 o incluso 4. 3. Tenían un hijo ya y vivieron 3 pérdidas. Con el pasar de los años, el Señor les dio 3 hijos más. Y mi amigo tiene 4 hijos en total. Entonces, de alguna forma, Dios también restituye aquello. Y la restitución viene a sanar también. O viene a darte cuenta que lo que viviste te sirvió para aprender a administrar lo que ibas a tener que administrar a futuro. Entonces, quizás en el momento es súper difícil y prácticamente imposible agradecer. Pero estoy seguro que esa persona, en 3 años más, 4 años más, cuando vea el propósito de Dios cumplido, va a ser capaz de agradecer. ¿Se fija? Entonces, ahora, ¿qué podría hacer en el momento? Aferrarse al Señor, aferrarse a la esperanza que Dios puede restaurar, que Dios puede hacer que vivir con esa vivencia ya no sea tan doloroso. Eso va a ir cambiando en el tiempo. Pero claro, dar gracias en eso es súper difícil. Ahora, estoy seguro que esa persona puede dar gracias por otras cosas. O sea, no quita que no deje de ser agradecido. ¿Se fija? Quizás en ese punto le va a costar mucho más, pero en otros puntos va a poder ser agradecido. Va a poder dar gratitud. No sé si le respondo. A mí me gustaría complementar algo ahí. No. Desde haberlo vivido un poco también con personas muy cercanas, o sea, es parte de mi familia, mi núcleo familiar. Yo creo que en el momento es muy difícil agradecer, claramente. Pero sí yo le podría decir a alguien que está sufriendo alguna pérdida, quizás no de hijo porque no he pasado eso, pero sí de personas muy cercanas a mi núcleo familiar, que uno sí o sí va a buscar consuelo en algo. Creo que eso es parte del ser humano, buscar consuelo en algo. Yo le diría que busque consuelo en el Señor. Creo que, como tú lo decías, así lo he vivido yo y sé que también así lo ha vivido mi familia, que ha pasado el tiempo y hemos aprendido a agradecer ciertas cosas. Cosas que a lo mejor nunca imaginaste Exacto. que podías agradecer, porque en ese momento eran muy fuertes, pero con el pasar del tiempo como que tienes la capacidad de agradecer ciertas cosas. Sí. No es en el momento, yo creo que eso te conlleva un proceso, un tiempo, pero eso Sí, quería o sea, decir. antes de la gratitud en esa área específica viene el consuelo. Alguien que no ha sido consolado, alguien que no ha reparado esa parte, es difícil que pueda agradecer aquella experiencia. Pero con los años, como dice acá Víctor, estoy convencido de que si entiende el propósito de Dios, va a ser capaz de agradecer lo que vivió. Más preguntas, más dudas, comentarios también, si alguien quiere aportar algo, son todos muy bienvenidos. Hola hermano, pastor, tengo 2 preguntas en realidad. Bien. ¿Alguna forma de mejorar la paciencia? Porque en el día a día cuesta. Y algún método para resguardar nuestra fe en momentos de dificultad, sobre todo cuando aparecen dudas o pesimismo. Esas. Bien, buenas preguntas también. Gracias, Cleo. A ver, como bien decíamos finalizando el programa, la paciencia no se puede cultivar, la paciencia no se puede expandir si no vivimos momentos, procesos que nos inviten a tener que tener paciencia. No sé si me entiendes por ahí. O sea, lo primero es vivir esas experiencias. No sé, por ejemplo, la búsqueda de un trabajo. Hoy en día, más que nunca, es súper complejo. Súper complejo, el mercado está muy distinto, todo lo que ustedes quieran. Pero se añaden ciertas cosas que pueden hacer que esa espera, que tiene que ver con la paciencia, sea más amena, ¿ya? Uno no va a estar satisfecho hasta que eso se cumpla, ¿sí, no es cierto? Porque lo que yo estoy pidiendo necesito que se resuelva. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer que esa espera sea un poco más amena, más tranquila, por así llamarlo, más llevadera? Y a eso apuntaría yo. Y ahí hay un montón de cosas para hacer.
ahí hay un montón de cosas, desde la lectura bíblica, desde la oración, desde aferrarnos al Señor, ¿verdad? Desde fortalecer nuestra esperanza con Dios. Eso implica literalmente aprenderse de memoria versículos que hablen de la esperanza, que son hermosos. Entonces, ahí nuestro cerebro va aprendiendo que esa espera puede ser mejor. Ya no es tan odiosa, no es tan tediosa como esperar solo por esperar, casi de ocio, ¿no es cierto? Sino que si yo añado estos elementos, puedo hacer un poco más amena mi espera. Y eso va a fortalecer y va a hacer que tu paciencia también crezca. Entonces lo primero es vivirlo y lo segundo es añadir a esa espera, que incluso muchas veces uno no sabe cuánto es. Puede ser un mes, 2 meses, pueden ser años. Y a veces uno se va cansando. Generar una red que te ayude. ¿Saben? Y esto se los voy a dar como dato extra, pero que también ayuda. Es muy importante tener comunidad. De verdad. La Biblia lo traduce en que hay del solo. ¿Ya? Porque realmente, hermanos, es importantísimo que nosotros vivamos en comunidad. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en congregarnos, en generar lazos. Porque cuando uno genera lazos, no solo es el buenos días, hola, ¿cómo están? Sino que eso también afecta a nuestra espera, también la ayuda. Escuchar testimonios de gente que está en lo mismo que tú, también te aporta un montón. Entonces, insisto, en esa espera hay un montón de cosas que hacer, estrategias. No es una receta para cada uno porque cada espera es distinta. Pero se le pueden aplicar muchas cosas para que sea mucho más amena. ¿Quieres añadir algo, Víctor? ¿No? No te voy a preguntar ahora. Y la segunda pregunta era, ¿cómo fortalecer la fe? ¿Cómo resguardarla? Resguardar la fe en momentos de dificultad. Wow. Yo diría que la única manera de resguardar nuestra fe es aferrándonos a Jesús. ¿Y eso qué implica? Implica hartas cosas prácticas. Congregarse, tener esta comunidad, orar. Yo he estado en momentos donde mi fe ha estado por el suelo, pero después de esa oración parezco como un león. Algo el Señor hizo en esa oración que me llenó de motivación, que me llenó de ánimo. Otra cosa interesante que poca gente lo utiliza, pero que de verdad hace muy bien: recorten versículos bíblicos y péguenlos en la pared del baño. No sé, es muy bonito. Pero qué rico levantarte en esos días de ánimo y que el Señor te diga: yo soy tu escudo, yo estoy contigo, nadie podrá hacerte frente. Cosas sencillas, hermano. A veces esperamos, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a esperar que baje un ángel y que, no sé, nos entregue una lanza y te diga: pelea. Pero si calculamos, a nadie le pasa eso. Muy poca gente cuenta eso. Recorta un versículo, una promesa de Dios. Por ejemplo, hay unas palabras que Dios le da a Isaías, que dice que Él estará con él. Qué bonito, hermano, levantarse y ver cuando la palabra dice en Jeremías que aquel que confía en el Señor es como un árbol, ¿verdad?, que está plantado junto al río, que va a seguir fructificando aún en tiempos de escasez. Eso a mí me llena, porque recuerden, y esta es la otra característica, la palabra tiene una connotación espiritual. La palabra que fue dictada por Dios nos afecta a nuestro espíritu. Cuando yo la leo y yo la digiero, algo pasa en mi interior. Por eso la palabra dice que es espada de 2 filos, porque penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Si no leemos la palabra, no estamos resguardando nuestra fe. Entonces, lectura bíblica, oración, generar una red de gente que esté a tu alrededor. Y obviamente, y esto es súper importante y se lo digo a todos, que tengan a lo mejor alguien que esté con ustedes en la fe, un mentor, un líder que los ayude, que ore por ustedes cuando estén desanimados. Eso es súper importante. No sé si contesto un poco tu pregunta, Clio. Sí, sobre el agradecimiento, yo me hice cristiano hace un tiempo y yo al Señor le agradecí cuando mi mamá murió. Mi mamá estaba sufriendo mucho y yo le pedí al Señor que se la llevara.
Y hoy día mi mamá yo me la recuerdo con alegría, porque sé que está bien. Y siempre le doy gracias al Señor por eso. Amén. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Mariano me conoce a mí. Y bueno, no digo, a lo mejor hay gente que tiene cosas más graves que yo. Pero yo soy un agradecido al Señor. Amén. Por todo lo que me pasa en el día. Incluso, como decía usted, hasta mis días malos. Porque por algo pasó. Amén. Y tengo plena, o sea, yo más que creer, yo le creo. Tengo plena confianza y fe que si hoy día estuvo malo, mañana va a ser mejor. Amén. Eso. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Y siga con eso de ser agradecido porque es tremendamente importante. Se puede, hermano, se puede agradecer en esos momentos de dificultad. Lo que se cultiva ahí es sumamente poderoso. ¿Alguien más? Nos va a ir quedando ya la última pregunta. Buenas noches. Pastor, sí, la pregunta es la siguiente. Usted ha hablado de los 3 como factores principales en este momento: la fe, la paciencia y la gratitud. Si en algún momento o alguna circunstancia de los 3, uno siempre es como la lucha, en este caso podría ser la paciencia, porque la prueba, la adversidad como que tiende a uno a confrontarlo. Pero no aflojo la fe, de la certeza de que eso va, o sea, de que yo sé que Dios va a cumplir y va a pasar lo que yo no estoy viendo. La gratitud por lo bueno y por lo malo, pero la paciencia, o sea, es como que si me dicen una cosa y yo veo tanta injusticia, como que quisiera, es posible o cómo se debe manejar en ese aspecto para que las 3 vayan de la mano. Es lo ideal, pero siempre hay una que estanca un poquito. ¿Qué recomendaciones daría usted? Gracias. Es completamente normal que una esté más abajo que otra. Nunca, es súper difícil mantener las 3 como equilibradas, ¿ya? Para que no se sienta mal por eso. Ahora bien, como hablábamos de la paciencia es una virtud difícil. La paciencia es una virtud difícil. Pero fíjese en algo. De alguna manera la fe también afecta la paciencia positivamente. Entonces, en la medida que nosotros crecemos en nuestra fe, en paralelo también vamos a ir creciendo o vamos a ir añadiendo paciencia. ¿Por qué? Porque recuerden que la fe tiene un tiempo de espera. La fe es la espera de lo que yo no veo. De hecho, yo creo que la fe va acompañadito de la paciencia, sí o sí. Entonces, lo más seguro es que usted sí tenga paciencia. Lo que pasa es que tiene que ir creciendo. Tiene que ir dejando que Dios trabaje mucho más en eso. ¿Qué sugerencia le doy yo? Si usted está bien, por ejemplo, ha entrenado mucho bíceps, ¿no es cierto? Ha entrenado la espalda y lo que le pasa a muchos varones en el gimnasio y no entrenan piernas, se va a ver súper bien para arriba, pero para abajo va a estar así con patitas de gallo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A lo mejor ya no prestarle tanta atención a los bíceps, a la espalda, ¿no es cierto?, al trapecio, a los pectorales, sino que ahora trabajar un poco más las piernas. Porque esa parte ya se desarrolló bien. ¿A qué voy con eso? Que hoy día el desarrollo que a lo mejor usted necesita más es la paciencia, de la mano de la fe. Y como le decía también a Clio, debemos experimentar la paciencia. Debemos ver qué nos pasa cuando nos impacientamos. ¿Me irrito? ¿Me enojo? ¿Qué nos pasa cuando perdemos la paciencia? Hay gente que se queda parada y no habla. Es que no te aguanto. El matrimonio. Es que no soporto a mi hijo. ¿Qué nos pasa cuando nos impacientamos? Entonces, también la idea es que vayamos trabajando esas cosas que nos pasan cuando no tenemos paciencia, cuando nos impacientamos, cuando perdemos la paciencia. Me irrito, bien, entonces voy a trabajar la irritabilidad. Me pongo ansioso, entonces ¿cómo bajo mi ansiedad? Me altero, entonces ¿cómo bajo? ¿Se fija?
No es solo directo atacar la paciencia. Puede que la paciencia crezca en la medida y mejore, que usted también mejore cómo usted se siente cuando se impacienta. No sé si le respondo. Entonces, no lo vean tanto directo, sino que qué nos pasa cuando lo que nosotros esperamos no se da. Me irrito, me pongo ansioso, me pongo a comer, me molesto, me voy para adentro, no hablo. Entonces mi esposa está, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Te pasa algo? No. ¿Se fija? Entonces ahí, en la medida que ataquemos lo que nos pasa, vamos a estar atacando el poder crecer en la paciencia. Yo creo también que ahí a veces uno se confunde con que esperar en Cristo, tener paciencia, es significado de callar y de no hablar, que muchas veces puede ser, pero no necesariamente. Yo creo que tiene que ver con esperar con propósito, con esperar con discernimiento, esperar con el carácter de Cristo. No significa no hablar. Yo creo que uno en el proceso sí puede hablar, y creo que mucha gente hasta quizás le reclama al Señor y después como que se arrepiente, pero tiene que ver con esperar, ser paciente tiene que ver con esperar conforme al propósito del Señor, conforme al carácter de Cristo. Sí. Oye, hermano, bueno, han estado muy buenas las preguntas, de verdad les agradecemos a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de poder cerrar este último capítulo acá en vivo. Esperamos hacerlo ojalá más seguido. Vamos a ir planificando lo que nos espera para el 2026. Agradecerles por su apoyo. Vean, ¿verdad?, los capítulos, los que no han visto a lo mejor, los que se les han quedado por allí. De verdad que para nosotros es muy bueno que le ponga me gusta, que los comparta, porque de verdad esperamos que Dios siga haciendo cosas con el podcast. Sí, agradecer también al tremendo equipo, agradecerle Sin duda a la Jazz, a la Connie, a la Nadia y también por sobre todo al José, que también ahí ha tenido un trabajo increíble, ha hecho un trabajo muy bueno. Lo vamos a extrañar mucho. Lo vamos a extrañar mucho. Así es que agradecerle a los chicos por todo el servicio que ha habido en este tiempo. Sí. Así que de verdad, hermano, bueno, nos estamos despidiendo en esta ocasión. De verdad estamos muy contentos, agradecidos por el podcast, por usted. De verdad que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y dedicación. Así es que eso, hermano. ¿Te parece si cerramos? Así es. Bueno, los dejamos invitados para la próxima temporada, para el próximo año. Sí. Así es que ahí atento al canal, a todas las redes sociales del ministerio también. Vamos a estar haciendo cositas. Sí. Muchas bendiciones. Bendiciones, Chao, nos vemos. chao.